Sí, doctor, buenas tardes. SIDA, su epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. La pandemia que inició en el año 1981. Bien. Vamos a ver, tenemos temas a tratar el día de hoy. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un paciente de varón de 46 años de edad, ¿ya? Procedente de JLO, un paciente que lo vimos en el Hospital Regional Lambayeque. Acude de emergencia con un tiempo de enfermedad de 3 días, caracterizado por cefalea difusa intensa, que no calmaba con analgésicos, acompañado de náuseas y vómitos con disminución de la fuerza muscular el miembro superior e inferior izquierdo, niega fiebre. Consume alcohol los fines de semana, no consume drogas. Muchas parejas sexuales sin protección. Hace un mes hubo un episodio de herpes zóster en el tórax, parte dorsal. Recibió tratamiento con aciclovir. Tuberculosis pulmonar dispositivo hace 2 años. Recibió tratamiento completo en su centro de salud. Al examen, un paciente adelgazado, 52 kilos de peso, arterial 170, temperatura de 27 grados centígrados, una hemiparesia izquierda, predominio braquial, no hay signos meningitis y el resto del examen no fue contributorio. Entre los exámenes auxiliares tenemos un hemograma de 7.480, segmentados de 44, abastonados de 0, linfocitos de 12.8, ¿no? Hay una linfopenia. Prueba rápida para VIH reactivo. Tenía un conteo de células CD4 en 32, bien bajo, carga viral en 11.400. Normalmente el CD4 debe estar de 500, menos de 100 es severo y acá está muy severo, menos de 50. Inmunodepresión severa. Bien, acá ante el problema principal por lo cual acude el paciente. ¿Se acuerdan de la clase de enfermedades oportunistas? ¿Cuál era? Cefalea con signos de focalización. ¿Se acuerdan? Hola. Que uno de los problemas neurológicos más por los cuales vienen los pacientes, inicialmente, ¿no? Síntomas predominantes, la cefalea, ¿no? Y lo que hemos tratado si es focaliza y no focaliza. Los pacientes cefalea con focalización, un paciente inmunodeprimido. Tenemos acá una lesión hipodensa, ¿no? Que colapsa el ventrículo lateral y está en ganglio basal y que desplaza la línea media, ¿no? Desplaza la línea media. Es una tomografía cerebral sin contraste. Luego tenemos la resonancia magnética, ¿no? Miren acá, observen una resonancia magnética cerebral con mejor detalle, ¿no? La lesión redonda, ¿no? Que también está en basal y que colapsa el ventrículo lateral, ¿no? Acá, ¿no? Y los diferentes cortes sagital, coronal, frontal. Bien. En
En relación al caso clínico, ¿cuál no es una conducta de riesgo para adquirir la infección por VIH? El consumo de alcohol, las múltiples parejas sexuales, sexo sin protección o múltiples abrazos a diferentes personas. ¿Cómo no se transmite el VIH? El alcohol. La A. Una conducta de riesgo. ¿Qué más? Pueden escribir en el chat. Pueden escribir en el chat. La letra. La D. La A. Mariano Rojas dice la D. Ernesto García, la A. Paul, la D. Es una conducta de riesgo, la D. Lisbeth dice la D. Ernesto, A y D. A y D. D. A y D. Andrés, A y D. Priscila, D. Bien, vamos a ver la respuesta correcta. Vemos que la respuesta correcta, múltiples abrazos. Conducta de riesgo significa unos comportamientos que una persona tiene en su vida para adquirir la infección por VIH, ¿no? Comportamientos de riesgo. ¿No? Entonces, la persona que consume alcohol tiene una conducta de riesgo porque bajo los efectos del alcohol, drogas, no tiene un control sobre su comportamiento. ¿Sí? Y esto puede tener, uno de ellos puede hacer, llevar a tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? También es una conducta de riesgo, ¿ya? No estoy hablando de mecanismos de transmisión, por cierto, sino de comportamientos y conducta de mecanismos de transmisión, ya vamos a ver más adelante que son tres, ¿no? Los conductas de riesgo pueden ser variados, ¿no? Por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? Bajo los efectos del alcohol uno tiene control sobre su comportamiento. Alcohol, drogas, ¿no? Las múltiples parejas sexuales, sí, eso no se puede discutir. Sexo sin protección, igual. ¿Qué otras más serían las conductas de riesgo? Así es. Cada puesto, consumo de alcohol se considera, dice su compañero Mariano, eh, por la desinhibición que tiene la persona, lo que hace propenso a tener otras actitudes de riesgo, así es lo que estábamos conversando, ¿no? No tiene control sobre su comportamiento bajo los efectos de alguna sustancia como el alcohol o las drogas, ¿no? Bien. Los abrazos, bueno, sí, no es una conducta de riesgo. Por los abrazos no, tampoco se transmite el VIH, ¿no? Trabajadoras sexuales también, un grupo de riesgo. Tenemos ahí, vamos a ver otra más. Bien, la clasificación del nivel epidémico, ¿estamos acá? Bueno, aún acá en nuestro país es una epidemia concentrada que está donde el VIH se presenta más en grupos de elevada prevalencia para ITS. Por ejemplo, ¿quiénes son los grupos de elevada prevalencia? ¿Mm? ¿Quiénes son? Promiscuos. Ya, múltiples parejas sexuales, ¿no? ¿Qué más? La promiscuidad, dice su compañero. Las trabajadoras sexuales, ¿qué más?
pacientes hombres sexo con hombre. ¿Qué más? Homosexuales. Hombres sexo con hombre, HCH. Allá que más. Las personas privativas de su libertad. ¿No? Las personas que consumen drogas, ¿no? Y alcohol. ¿Sí? También son grupos que van a prevenir. La epidemia en el Perú está afectando principalmente a la población. ¿Qué dicen? Ojo con lo anterior. No significa que solo a esto les da a estos grupos, sino cualquier persona está propensa, ¿no?, a adquirir el VIH si es que tiene conductas de riesgo, ¿ya?, que aumenten, ¿no?, su transmisión en esa persona, ¿ya? Pero en los grupos de elevada prevalencia es más alta que en la población en general, ya más del 5%. Y la prevalencia en gestantes es menos del 1%. Si la prevalencia en gestantes fuera más alta, más del 1%, ya sería una epidemia generalizada. Todavía estamos en una epidemia concentrada. La epidemia en el Perú está afectando principalmente a la población. ¿Qué dicen? ¿Dicen? Pueden escribir en el chat la letra. Consumo de drogas, ¿sí? Importante, ¿no? E. La mayoría dice la respuesta E. A ver, sí, somos una epidemia que afecta principalmente a la población más joven, más pobre, de las ciudades más densamente pobladas, principalmente a la costa y la selva, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces vemos que el número estimado de personas que viven con VIH-Sida, adultos y niños, ¿no?, desde que comenzó la epidemia en el año 1981 al 2020, esta estadística está en Monocida, ¿no?, hasta el 2020 está actualizada. Vemos que hay 79.3 millones de personas que contrajeron la infección. Es una pandemia también, ¿no? 36,3 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el VIH-Sida desde que comenzó la epidemia en 2020. ¿Cuánto es la población del Perú? ¿Cuánto es? Un promedio de 34 millones, más o menos. ¿Ah? Miren, casi toda la población, bueno, toda la población, un poco más. Es como si hubiera muerto toda la población del Perú y un poco más, ¿no? ¿Sí? Sí, 34 millones, más o menos. Más 1 millón de venezolanos, bueno, por ahí, ¿no? Miren, ¿cuántos han muerto? Es como si toda la población peruana, ¿no?, hubiera muerto y un poco más, ¿no? Bien, en el año 2020 habían 37,7 millones de personas con el VIH. 36 son adultos y 1,7 son niños de hasta 14 años de edad. La mitad de las personas, más de la mitad, antes era menos, ¿no? Son mujeres y niñas, ¿no? Imagínense, antes era menos esta población, había más varones que mujeres, ¿no? Ahora vemos que más de la mitad son mujeres. En el 2020, el 3% de todas las personas que vivían con el VIH tuvieron acceso al TARGA. El 66% de los niños en el mundo se producen en África, especialmente subsahariana, ¿no? Bien. En cuanto a nuestro país, el primer caso diagnosticado fue en el año 1983, ¿no? En el Hospital Cayetano Heredia, un paciente con una neumonía atípica. Tenía neumonía por Pneumocystis jirovecii.
Miren los casos que se han ido presentando. Actualmente hay como cerca de 150 millones de personas que viven con el VIH-Sida en nuestro país. En el año 2020 y 2021, esto por la coyuntura con la enfermedad del COVID-19, algunas estrategias, bueno, no han estado detectando, ¿no?, casos. Después de que ustedes ven que el año 2020, inclusive 2021, hay menos casos que los años anteriores. Esto porque muchos de los recursos fueron derivados a la pandemia del COVID-19, recursos sobre todo sanitarios, ¿no? Bien, para contener esta epidemia, ¿no? Y vemos que y aún sigue lo mismo en el año 2021. Poco a poco también se han ido activando algunos centros, puestos de salud que también hacen el diagnóstico de infección por VIH-Sida. Casos acumulados también en relación, o de acuerdo a la edad y el sexo, ¿no? Antes la razón hombre a mujer era por cada 10 hombres una mujer infectada, pero ahora ha evolucionado por cada 3 hombres a una mujer infectada. Inclusive regiones que está 1 a 1, inclusive regiones que hay más mujeres que hombres infectados. Bien. Y la edad generalmente es entre, tenemos acá, ahorita, entre los 15, miren, entre los 15 y 39 años de edad. 40 años de la población económicamente activa, la población activa sexualmente, ¿no? La mayor población en edad afectada. Por regiones, las ciudades más afectadas se encuentran en la costa y en la selva amazónica, mientras que la sierra tiene bajas prevalencias, ¿no? Vemos que más del 70% de los casos están en Lima y el Callao. Lambayeque también. Lambayeque, nuestra región, también una ciudad de la costa en la cual se notifica un número importante de casos de VIH y casos de SIDA. Bueno, acá todavía no está, esta es una estadística que le he bajado hace un par de días, pero todavía no han puesto el número del 2021 que está colgada en el Ministerio de Salud. No es que sea cero, ¿no? Simplemente no han actualizado todavía la base de datos en la región Lambayeque. Igual el año pasado pocos casos, miren, en Lambayeque, esto por la coyuntura y como las demás regiones por la coyuntura de COVID-19. Bien, el virus necesita receptores y correceptores para poder ingresar a la célula que infecta. Hemos visto en las enfermedades oportunistas que estos receptores son linfocitos especiales que tienen un receptor CD4, pero también correceptores. ¿Cuáles son los correceptores de entrada del VIH? ¿Qué dicen? ¿Detrás? ¿Qué dice el chat? Mariano dice, Mariano, sí, la letra C, CR4 y CXR5. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto de sus compañeros? Luis Mundaca, la C, Natalie y Fuentes. Mariela, Katia Paz. Sí, bueno, la mayoría ha puesto la letra C. La letra C. Y es la letra A. CR5 y CXCR4. ¿No? No. Esta X va en el CXCR4, sí, la letra A. Bien, este es el virus.
estructura del virus. Tamaño microscópico, 80 a 120 nanómetros de diámetro. Es un virus esférico, tiene una envoltura que contiene unas glicoproteínas que sobresalen de esa envoltura, ¿no? Que son ¿no? Las proteínas que le permite fusionarse, unirse con la célula huésped, ¿no? Con receptores específicos de la célula huésped, en el caso del linfocito CD4. Este virus también contiene un ácido ribonucleico, ¿no? Tiene también 3 enzimas que le permiten replicarse, como son la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Específicos como son la GP41 y la GP120. La GP41 es la proteína menor que le permite fusionarse con la célula cual va a infectar, ¿no? Y se une a correceptores. Mientras que la GP120 es una proteína mayor, le permite unirse al receptor de superficie, el receptor CD4. Se fue. A la hora del tráfico, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí se escucha, Sí, 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 doctor. ¿Hola? Sí, se le escucha, doctor. Acá no se llama, ¿no? Voy a apagar mi cámara para que tenga mejor recepción, ¿no? A ver. Entonces tenemos acá proteínas, tenemos sus 3 enzimas que le permiten replicarse de un virus ARN, ¿no? Y acá están los receptores, ¿no? De la célula huésped, los linfocitos, un receptor que se llama CD4, pues es un linfocito CD4, ¿no? Que también lo contienen los monocitos y los macrófagos, ¿no? Y aparte, también el virus necesita de unos correceptores, vamos a hablar, los correceptores que también están en la superficie, en la membrana de la célula huésped, que son el CCR5 y el CXCR4. Si faltara alguna de ellas, el virus no ingresa, ¿ya? Si hay una mutación en algún correceptor, el virus tampoco ingresa, ¿no? Necesita como una llave, tiene que engranar para poder ingresar, ¿no? ¿Cómo es el ciclo de vida del VIH? Que tenemos un virus libre, ingresa por alguna conducta sexual, por transfusión sanguínea de madre a hijo, ingresa este virus y va en busca de la célula blanco, que es el linfocito CD4. Se une, se fusiona, ¿no? Este virus con sus glicoproteínas, ¿no? A la CD4 o a alguno de los 2 correceptores, como el CR5 o CXCR4, se une, se fusiona y este virus ingresa a la célula, ¿no? Entra a la célula. El contenido que se va a vaciar es el genoma, ¿no? El ARN, lo que solo ingresa el ARN. Y este ARN, ¿no? Tiene que ser convertido en ADN, ¿no? En el citoplasma de la célula que infecta. Citoplasma, ¿no? Tiene que ser convertido. Las cadenas simples de ARN son convertidas en cadenas dobles de ADN por una enzima, la enzima transcriptasa reversa, ¿no? Reversa le dicen porque va de ARN a ADN. Normalmente en el dogma de los virus van de ADN a ARN, pero esto va al contrario, pues transcriptasa reversa, de ARN a ADN se convierte. Una vez convertido en ADN, ADN estudiado el VIH, tiene que ser ingresado al núcleo de la célula e integrarse al ADN humano, ¿sí?
Acá también para que se integre este ADN del VIH al ADN humano, ¿no? Interviene también otra enzima que es la integrasa, ¿no? Integrasa. Entonces combina el ADN viral con el ADN humano, ¿no? Por la enzima integrasa. Cuando esta célula se divide, lo que se va a leer ya es el ADN viral, ¿no? El ADN viral. Y se forman largas cadenas de proteínas, ¿no? Largas cadenas de proteínas y ARN, la transcripción, ¿no? Se transcriben largas cadenas de proteínas. Estas cadenas de proteínas van a ir hasta la parte de la membrana de la célula huésped, ¿no? Y se va a formar acá como una yema, ¿no? Una yema, como un brote, ¿no? Conteniendo estas proteínas largas, ¿no? Se va a formar un brote, ¿no? Una yema, ¿no? Y estos virus que todavía son inmaduros, los que se desprenden todavía siguen siendo inmaduros, porque tienen todavía estas cadenas largas y todavía no son funcionantes. Entonces, para que sean funcionantes tienen que ser cortadas, individualizadas, mediante una enzima que se llama la proteasa. La proteasa es como una tijera, ¿no? Va cortando las proteínas para hacerlas funcionantes. Una vez que ya están cortadas, ¿no? Mediante la enzima proteasa, ¿no? Este virus ya puede ser un virus maduro, ¿no? Un virus maduro. Nuevamente va hacia otras células y así se completa el ciclo, ¿no? Bien. La evolución también ya lo hablamos en la clase pasada acerca de la evolución de la infección por VIH-Sida. Saben que el virus es un lentivirus, que tiene una reproducción lenta y que no ocasiona síntomas hasta pasado por lo menos 10 años, un promedio de 10 años. Entonces, cuando ingresa el virus, algunas personas presentan algunos síntomas, algunos nada. Algunas adenopatías, ¿no? Fiebre, o algunos no tienen ningún tipo de síntoma, ¿no? Pasa desapercibido. La primera fase es la infección primaria aguda, el síndrome retroviral agudo, ¿no? Luego, cuando ya, bueno, en esta primera fase, lo que hace es aumenta la carga viral temporalmente, ¿no? Y disminuye también temporalmente el CD4. Luego ya se estabilizan, ¿no? Y llega a un periodo de fase asintomático, ¿no? Asintomático. Y eso, así puede estar la persona en forma latente durante 10 años. Ojo que acá dice portador, significa que porta el virus y puede transmitirlo. ¿Ya? En esta fase asintomática no tiene ningún tipo de síntoma, pero puede transmitir el VIH, ¿no? Sin saber esa persona, si no se ha hecho una prueba, sin saber puede transmitirlo, si es que tiene alguna conducta de riesgo. Luego pasaron un promedio de 5 a 10 años, este CD4 baja a niveles inferiores de 200, la carga viral empieza a aumentar, ¿no? Y en esta fase ya se presentan las infecciones oportunistas que hemos hablado en la clase anterior, ¿no? Ya es la fase SIDA, ¿no? Bien, ¿cuál no es una vía de transmisión de la infección por VIH? ¿Qué dicen? ¿La sé? C. La C. Compañera María Ángelo, compañero Ángelo, dice la C. Lorena, la C. Karen, la C. La mayoría dice la C. Entonces, las vías de transmisión son tres. La vía sexual, para entregar, por ejemplo, una transfusión sanguínea, un pinchazo, o vertical de madre a hijo. No se transmite por picadura de mosquitos. Esto es una pregunta que siempre me hacen en las clases, y si un mosquito pica a una persona con VIH y va y pica a una persona sana, ¿no? Entonces, ¿puede transmitir el virus? No, porque no es un arbovirus, no es un dengue, no se desarrolla algún ciclo ahí en el mosquito no es transmisor
del VIH. El VIH, ¿no? Que funciona, muere en el mosquito, ¿no? Nativa. ¿Ah? Picaduras de mosquitos, ¿no? Por ahí no se transmite. ¿Se imagina si se transmitiera por picaduras de mosquitos? ¿Cuánta gente estuviera infectada, no? Ya no se transmite por ahí. Bien, entonces tenemos ahí la vía parenteral, vertical y sexual, ¿no? La principal forma de transmisión es la vía sexual, está en el Perú y a nivel mundial. Las relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Sin preservativos, son la forma más importante, ¿no?, de exposición al VIH en nuestro país y en el mundo. Y en cuanto es el riesgo de transmisión según las vías, ¿no? Las vías de transmisión, tenemos ahí la vía de transmisión sexual. Si se tiene relación con una persona, relaciones sexuales con una persona con VIH, ¿cuánto es el riesgo de transmitirlo? De 0,1 a 1%, ¿no? Esto significa que cada 100 relaciones sexuales con esa persona con VIH tienen una probabilidad de adquirir VIH. Pero ojo con esto. Me digan, no, pero muy poquito, ¿no? El riesgo es bien bajo. No, es como jugar a la ruleta rusa. Ahora, las personas que tienen VIH también tienen otras enfermedades de transmisión sexual y eso aumenta el riesgo. Por ejemplo, una úlcera genital, sífilis. Las personas que tienen VIH, aparte del VIH, mayormente vienen como otras enfermedades de transmisión sexual porque se transmiten por la misma vía, ¿no? Vienen como un paquete, ¿no? Paquete de enfermedades de transmisión sexual. Y esas enfermedades de transmisión sexual como las úlceras, la sífilis y otras más, el chancro, la gonorrea, eso aumenta la probabilidad de transmitir el VIH. Sobre todo si hay una herida, ¿no? Aumenta más de 10 veces, ¿no? Que ojo con esa estadística, ¿no? La transmisión sanguínea. Bueno, en un accidente percutáneo, hemos tenido también casos de accidentes, por ejemplo, internos de medicina, personal de enfermería, médicos, ¿no?, que han estado haciendo un procedimiento, haciendo muestras en una operación y se han pinchado, ¿no? Han sufrido un pinchazo. Y siempre dicen, ¿cuánto es el riesgo? Miren, el riesgo es 0,3%. En teoría, porque realmente los casos en el mundo son muy contados, ¿no?, por los cuales se ha transmitido por un pinchazo. 0,3%. Y si acá hay unos gotitas de sangre de una persona de esta en un parto y que hay unas gotitas de sangre, el riesgo es muy bajo. Incluso es teórico también, porque hasta ahora no ha sido probado que por una gotita en el ojo realmente haya sido transmitido el virus, ¿no? Bien. Y la otra forma, sí, acá sí es más alta la transmisión vertical, si no se toman las medidas preventivas, ¿no? Durante el embarazo 35%, durante el parto 65%, durante la lactancia 10-15%, ¿no? Más alta, sí, pero ahora ya hay medidas preventivas como el TARGA, dar el tratamiento a la gestante, el tratamiento retroviral, el parto generalmente por cesárea y prohibir la lactancia materna. Entonces con eso debe ser cero. Debe haber cero transmisión. Debería haber cero transmisión. Así es. Bien. La prueba rápida para VIH, el paciente resultó reactivo. ¿Es una prueba confirmatoria? Una prueba inmunocromatográfica, ¿no? 5 o 15 minutos uno sabe que está uno, ¿no?, si se detectan anticuerpos contra el VIH. ¿Qué dicen? B. Mariano dice la B. ¿Alguna vez alguien se ha hecho la prueba? Normalmente deberíamos hacer la prueba una vez al año, ¿no? O si tenemos alguna conducta de riesgo. Bien. Lo que hacen
establecimientos, puestos de salud, hospitales, es la prueba rápida, ¿no? Una prueba, su nombre dice rápida, ¿no? En 5 a 15 minutos no tiene resultado, ¿no? Una prueba en la cual sacan una gotita de sangre, ¿no? Hacen un pinchazo en tu espejo, ponen un pocillo y ves si pinta 2 líneas, ¿no? Si pinta 2 líneas, reactivo, es una prueba inmunocromatográfica. No, compañero, no. Hay otras pruebas, porque la prueba que le decía, positivo, miren, control, es si estas 2 líneas salen positivas, ¿no? O reactivas. En este caso sería reactiva porque detecta anticuerpos. ¿Mm? Reactivos los anticuerpos que tiene la persona contra el VIH. No es una prueba confirmatoria, es sensibilidad baja, ¿no? Aunque no es tan baja su sensibilidad. Es probable que más del 90% de que la persona resulte realmente teniendo el virus, ¿no? Muy rara vez he visto personas que positivas y que la prueba confirmatoria resultado negativa. La prueba que acá se coloca la gotita de sangre y se va esperando 5 a 10 minutos, ¿no? Vamos a ver, 5 o 10 minutos, esperamos que salgan 2 líneas, reactivo. Bien, las pruebas de confirmación son aquellas que detectan ácidos nucleicos como RNA, DNA, las que detectan antígeno P24, cultivo viral que no es de rutina, laboratorios, ¿no? Todos estos laboratorios de investigación, indirectos, tamizaje, depistaje, bueno, el IFI, el Rapid, la prueba rápida, y de confirmación el IFI y el Western blot, que son los que más de rutina se realizan, ¿no? IFI, inmunofluorescencia indirecta, y el Western blot. Ahora, para esto es una norma, bueno, esto ha sido colocado en la norma técnica de salud de la atención integral de las personas con VIH, el Ministerio de Salud. Y acá, para fines de no perder al paciente y de no retardar el tratamiento, nos dice que 2 pruebas de tamizaje reactivas, ¿no? O una prueba confirmatoria positiva, entonces nos dice que la persona tiene VIH. 2 pruebas de tamizaje reactivas, ¿no? Puede ser una prueba rápida para VIH o una ELISA, ¿no? Una ELISA para VIH. Esto con el fin de no perder al paciente e iniciar el tratamiento natural. Esto también en base a que las pruebas rápidas también tienen una buena sensibilidad y especificidad. Son altas y con 2 resultados aumenta esa sensibilidad y esa especificidad, ¿no? Bien, el paciente tiene un conteo de células CD4 en 32 y carga viral 11.400. Además del diagnóstico de toxoplasmosis cerebral, ¿no? El paciente tiene una masa cerebral cefalea con focalización. No se olviden de la clase anterior, lo primero que se piensa es en toxoplasmosis. ¿En qué estadio se encuentra el paciente según el sistema de clasificación de la infección de VIH adolescentes y adultos CDC? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan del cuadrito? El CDC del año 93, cuando tocamos el tema de infecciones oportunistas para la clasificación de los pacientes con VIH. ¿Cuál sería? Ya, clasificación C, clínica, ¿no? Tiene 2 criterios, el criterio clínico y el criterio inmunológico. El criterio clínico no clasifica en A, B, C, ¿no? C ya son una lista de enfermedades que indican SIDA, ¿no? Toxoplasmosis está en categoría C. C. B todavía no está en categoría SIDA, ¿no? Categoría C. Ahora es 1, 2 o 3. La categoría inmunológica, ¿no? De acuerdo al conteo de CD4, nos clasifica en 1, 2, 3. Categoría 3, ¿no? Entonces, la compañera también dice 3. Menor de 200 ya es categoría 3, fase SIDA. Sería categoría, la segunda clasificación del CDC sería C.
C3, ¿no? Muy bien. Ya está un paciente en un estadio avanzado en fase SIDA. Bien, lo que hacemos también es conteo de CD4 a todo paciente que ingresa con un diagnóstico de VIH, ¿no? Nos mide el estado inmune del paciente, expresa también el daño que ocurrió. Normalmente por año en una persona con VIH disminuye el CD4 de 40 a 80 si es que no está tomando retroviral. Nos clasifica estadios, también inicia profilaxis. Una persona tiene menos de 200 de CD4, hay que iniciar profilaxis para prevenir diarreas, toxoplasmosis, que es cotrimazole. También nos permite monitorear el tratamiento targa. Normalmente una persona que toma adecuadamente el tratamiento retroviral, el 4, lo que se espera es que vaya aumentando. Igual como baja en 80, se espera que suba 30 a 80 también por año. Hay varios métodos para realizar este conteo de CD4, IFI, citometría de flujo, etc. ¿no? Ya esto ya hemos visto también que el CD4, si está menos de 200, empiezan a tener varias enfermedades oportunistas. La tuberculosis es la enfermedad oportunista más frecuente en pacientes con VIH y esta tuberculosis también se presenta con cualquier nivel de CD4 en personas con VIH. La carga viral también se puede cuantificar, predice el daño que ocurrirá, también nos pronostica la evolución del paciente, un marcador de progresión y riesgo de muerte, y también es una prueba para monitorear la eficacia del tratamiento retroviral. Una persona que tiene VIH y que vive con la infección por VIH, en 6 meses esa carga viral debe ser indetectable, tomándolo adecuadamente. Esto no significa que sea negativo, simplemente es indetectable. Tan pocas, cuando la persona tiene tan pocas cantidades de virus que ya las pruebas no lo detectan. Pero si deja de tomar los retrovirales, nuevamente se reproducen y se detectan. La clasificación, ya lo hemos tratado esto. Categoría A, B y C, esto también lo hemos hecho ya la semana pasada en enfermedades oportunistas, ¿no? Que cualquier sistema no puede ser atacado por una enfermedad oportunista. Hemos hablado sobre la tuberculosis, la enfermedad más frecuente. El paciente tenía un conteo de células CD4 entre T2 y carga viral en 11.400. Entonces, el diagnóstico del paciente cefalea con focalización a la cabeza, toxoplasmosis. Lo segundo, que sería un linfoma. Y otras enfermedades más, como el virus JC, que produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Criptocomas, tuberculomas, que son más raros porque pacientes inmunodeprimidos severamente no tienden a formar granulomas. Entonces, lo segundo es un paciente con infección por VIH-Sida con inmunodepresión severa, estadio C3. ¿Sí? Hola. Hola. Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya. Bien, acá un cuadrito en el cual nos compara dentro de las etiologías más frecuentes que producen esta masa que han visto en la tomografía, en la resonancia, esta masa cerebral, que puede ser toxoplasma o linfoma, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciarlas? Hay algunas luces que nos pueden diferenciar, ¿no? Aunque en la medicina todo es posible, ¿no? Pero hay algunas diferencias, ¿no? Generalmente, ¿no? El tamaño en linfoma es más grande, ¿no? Más de 4 centímetros. Generalmente, el linfoma es solitario, en cambio en toxoplasma son múltiples. Generalmente, la distribución es en ganglios basales en toxoplasma, o en interfaz en la corteza cerebral, interfaz gris blanca. Las hemorragias, ¿no? Más frecuente en toxoplasma, la edema más intensa en toxoplasma, y el realce en anillos de paredes, ¿no? Se dice que el espesor del anillo es más delgado en toxoplasma y menos en linfoma, que el efecto de masa, esta desviación de línea media, ¿no? Por las ventrículos es más en toxoplasma, ¿no? Raramente compromete el cuerpo calloso en toxoplasma, ¿no? Bien, pero en la medicina todo es posible, ¿no? He visto también casos de toxoplasma, una sola lesión y grande, ¿no? Así que
pero nos dicen acá que pueden haber algunas diferencias, ¿no? En cuanto a intensidad, en cuanto a ubicación, en cuanto a número. Bien, lo ideal es que este paciente se haga una biopsia, ¿no? Una aguja dirigida hacia la parte de la lesión que está envuelta y se manda a estudiar para ver si es linfoma, toxoplasma o alguna otra etiología. Pero en el caso de que no se pueda realizar, no se hace, y muy rara vez lo hacen, ¿no? Lo que se da es tratamiento para lo más frecuente, para toxoplasma, ¿no? En el caso de este paciente no se hizo esa biopsia, no tampoco se hizo una craniostomía. A veces por la ubicación también. Entonces, lo que se hace es dar tratamiento, ¿no? Y si responde al tratamiento para toxoplasma, entonces hay un tipo de diagnóstico que se llama diagnóstico terapéutico, ¿no? Si responde, entonces lo más probable es que sea toxoplasma. Seguimos con el tratamiento. Pregunta, ¿el tratamiento de lesión de enfermedad por toxoplasma cuál sería? ¿Cuál de ellas tres? Sí. No me acuerdo de esta pregunta porque me hicieron esta pregunta y me pusieron más alternativas. Me hicieron esta pregunta para la residencia, para la especialidad. Una pregunta en San Marcos, me acuerdo. Pusieron 5 alternativas y todas se parecen, ¿no? Y a veces te confunden, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué han puesto? ¿Qué han puesto? La letra C. Mariano nomás responde, la letra está durmiendo. ¿Qué dicen? Ángel, C. ¿Qué dicen? Lisbeth, la A. Nepo, la A. Bien, está entre la A y la C. El tratamiento de elección es la pirimetamina, no se olviden de eso, la pirimetamina asociada con sulfadiazina, ¿no? Pirimetamina asociada con sulfadiazina. Pero en nuestro país no contamos con ese tratamiento, ¿no? Brasil, Argentina tienen este medicamento, Colombia, pero nosotros no lo tenemos, así que usamos el alternativo que es la C, que han dicho algunos de sus compañeros, sulfametosol trimetoprim. Su nombre comercial, uno de ellos es el Pactrin. No tenemos, pero no tenemos pirimetamina suficiente, pero usamos el alternativo. El alternativo también es tan eficaz como la pirimetamina suficiente. Lo que pasa es que la resolución de esa lesión es más rápida con pirimetamina sulfuricina que con sulfametosol trimetoprim. Pero es tan eficaz, ¿no? Los dos son eficaces. Pueden dar tratamiento con cualquiera de los. Si tenemos pirimetamina, mejor. Si no, el tratamiento alternativo sulfametosol trimetoprim. El otro, sulfadoxina pirimetamina, se utiliza en malaria, ¿no? Tratamiento de malaria falciparum. El paciente recibió tratamiento para toxoplasmosis probable con sulfamethoxazol trimetoprim, que es lo que tenemos acá. 2 tabletas cada 8 horas, vía oral, con mejoría clínica al 5º día de iniciado el tratamiento. Bien, una vez que le hemos tratado el toxoplasma, estamos tratando el toxoplasma, el tratamiento es por 6 semanas, por si acaso se deja ya una pastilla diaria, ¿no? Una tableta diaria de sulfametosol, como medida preventiva para que no recaiga, hasta que sucede 4 esté mayor de 200 en 2 medidas, ¿no? Separadas de 6 meses. Ahora, ¿cuándo iniciamos TARG en este paciente? ¿Qué dicen? En general, ¿cuándo se inicia TARG? Tratamiento antirretroviral de gran actividad. ¿Qué dicen?
¿Cuándo iniciamos Targa? Digan nomás, sin miedo. Escriban. Mariano la D. Marchán Ramos la A. ¿Qué hizo el resto? Karen Vega C. Segunda que Vega la D. Marchán la D. Bien, Madalena. La mayoría dicen la letra D. Algunos la letra C. Antes sí, habían ciertos criterios para iniciar Targas. Primero, el criterio que fue presentado, se empezó a dar Targa a partir del año 2004 en el Ministerio de Salud y el año 96 en el Seguro Social. Y tenían ciertos criterios, no a todos iniciaban tratamiento retrogrado. Primero empezaron con CD4 menor de 200. Y así estuvimos un buen tiempo. Pero en vista que los pacientes con CD4 menor de 200 llegaban de muy consumidos, ¿no? Estaban graves, pues como una enfermedad oportunista, ya no podían consumir las pastillas, no podían tomar, no las podían tolerar, ya un CD4 menor. Se subió ese nivel a 350. Igual también se siguen presentando algunas enfermedades oportunistas. Ellos querían tomar sus pastillas, pero no. Después se subió a 500. Y después, ya los últimos años, ya damos Targa independientemente del estadio clínico, lo más tempranamente posible, independiente del recuento del CD4. Sí. Lo más tempranamente posible que inicie. ¿Esto con qué? Ya que disminuye la mortalidad asociadas o no asociadas a VIH. Más temprano, mejor. Ahora, en el caso de este paciente, si lo que se recomienda es esperar algunos días. Primero iniciamos el tratamiento de toxoplasma porque tiene una enfermedad oportunista. Esperamos una semana, 2 semanas. Luego de eso, ya empezamos el Targa, ¿no? Ya, ¿esto para qué? Uno, para evitar las interacciones medicamentosas y otro, para evitar el síndrome de reconstitución inmune, una respuesta paradójica al inicio del Targa. Lo que se espera con el Targa es que el paciente mejore, pero en algunos pacientes, en vez de mejorar, empeoran. ¿Esto por qué? Por la respuesta inflamatoria que ocasiona, ¿no? Debido a que se generan nuevos linfocitos CD4 o debido a la destrucción, ¿no? Debido a la destrucción del virus o a la generación de nuevos linfocitos que funcionan exageradamente, ¿no? Y hacen una reacción inflamatoria. Entonces, por eso es que en algunos pacientes se espera unos días, ¿no?, para iniciar el tratamiento. Una vez que el paciente ha mejorado, entonces iniciamos el tratamiento retroviral. Y el paciente ha recibido este esquema: tenofovir, endexcitabina, Xadrens, tienen coformulada, tienen unas tabletas, medicamentos, cada 24 horas, ¿no? Evoluciona favorablemente, con recuperación progresiva de la fuerza, con apoyo de terapia física y disminución considerable de la cefalea. A los 18 días de internado, este paciente fue dado de alta. Un paciente real que hemos tenido en el Hospital Regional Lambayeque. Así como él, hay muchos casos, ¿no? Por diferentes enfermedades oportunistas. Bien, tratamiento retroviral. ¿Cura o no cura? ¿Qué dicen? Bien. ¿Cuántos años han pasado? Del año 81 al 21. Ya son 40 años, ¿no? 40 años de la pandemia. No cura, ¿no? Sí, no cura, pero sí controla, ¿no? Sí controla, ¿no? Unos 40 años de pandemia, ¿no? Es una enfermedad que ya se considera crónica, como la diabetes, la hipertensión, que necesitan tratamientos diarios, ¿no? Aunque los mecanismos de prevención son diferentes. Pero es una enfermedad que ya se considera crónica y que puede ser controlada con el tratamiento retroviral, Targa, ¿no?
¿Por qué aún todavía no se cura? ¿Por qué el retroviral aún todavía no elimina la cantidad de virus en una persona, todos los virus? ¿No? Porque se considera que hay algunos ¿no? sitios anatómicos que son santuarios, como son el cerebro, ¿no? Donde el cual el retroviral no llega en una concentración suficiente para eliminarlo, en la próstata, ¿no? En el hígado, no llega y están en cantidades ínfimas, ¿no? Es una explicación. Y otro que algunos virus se encuentran de forma latente en algunas células que no se dividen. Para que el virus se replique tiene que esa célula dividirse, pero algunas células se mantienen así latentes, ¿no? Sobre todo en ganglios linfáticos, ¿no? Están ahí de forma latente, un reservorio celular latente. Por eso que ahora no hay una cura. Bien, ¿qué significa targa? De las letras, terapia antirretroviral de gran actividad, y consiste en la combinación sinérgica de al menos 3 agentes a más, ¿no? Usados, ¿no? Para pacientes con VIH-Sida. Lo que hace el targa es suprimir la carga viral, que trae como consecuencia el incremento del CD4, mejora la función inmune, retrasa la progresión clínica y prolonga el tiempo de sobrevida de los pacientes. Y hay algo más que también disminuye. Un paciente con targa y con una carga viral indetectable, cero transmisión. Se disminuye también la transmisión de VIH en la población. Y son los objetivos. Antes, en la era pre-targa, antes del targa, ¿no? Las salas de medicina, la mitad ya estaban llenas de pacientes con VIH, con enfermedades oportunistas, y esto ha ido disminuyendo, ¿no? Bastante conforme los pacientes ingresan al tratamiento, ¿no? Ha mejorado la calidad de vida, los pacientes, muchos de ellos trabajan, están insertos en la sociedad, y especialmente también el objetivo que, ¿no? de lo NUCIDA, que es disminuir la transmisión de la infección. Un paciente, vuelvo a repetir, un paciente en targa, ¿no? Un targa buen adherente, y que la carga viral esté indetectable, es cero transmisión del VIH, ¿no? Los mecanismos de acción de los antirretrovirales, ¿no? Vemos acá, ya hemos visto en el ciclo vital del VIH, y actúa en las enzimas, ¿no? En las enzimas que le permiten replicarse. Actúan a nivel de transcripción reversa, inhibiendo la transcripción reversa, actúan inhibiendo esa fusión también acá, como podemos ver, actúan inhibiendo. Actúan también en la enzima integrasa, inhiben la integrasa, y también en esta enzima que hemos comentado, también inhiben la proteasa. Vemos que los pacientes que ingresan a targa tienen menos probabilidad de morir, ¿no? Viven tan igual como una persona que no tiene VIH, ¿no? Entonces, el número de muertes ha ido disminuyendo considerablemente, pero aún, como hemos tratado también en la clase anterior, siguen habiendo algunos problemas en pacientes que no saben que tienen VIH y debutan con una enfermedad oportunista, no se han hecho nunca la prueba, o aquellos que no toman el targa, no lo aceptan, o por alguna reacción adversa, no lo toman, o alguna interacción, ¿no? Bien, el primer medicamento descubierto es el famoso AZT, la acidofudina, ¿no? De ahí, en el transcurso de los años, se han ido descubriendo diferentes tipos de medicamentos antirretrovirales que han sido agrupadas, ¿no? De acuerdo a su mecanismo de acción, ¿no? Los que inhiben la transcriptasa reversa, tenemos ahí la acidobudina, la amibudina, la budina, las más conocidas, la bacavir. Aquellos que inhiben la transcriptasa reversa, tenemos el efavirenz, nevirapina, tenofovir. Aquellos que inhiben la proteasa, conocidos, acá tenemos ritonavir, atazanavir, lopinavir. Aquellos que inhiben la fusión, el fluoxetine, T20, se usa poco y ya no se usa. Aquellos que inhiben la integrasa, esa enzima, ¿no? Que permite combinar el ADN viral con el ADN de la célula huésped. Hay también medicamentos raltegravir, los más conocidos. Aquellos que bloquean por receptores, ¿no? CR5, CR4, navirotes, uno de ellos, ¿no? Estos son los diferentes tipos de medicamentos que se encuentran en las estrategias, acá en las estrategias del Hospital Regional
la medida estrategia de VIH. Debemos iniciar tratamiento de toda persona, independientemente de su estadio clínico o de recuento de CD4 o de carga viral. ¿Y esto por qué? Ya hay varios estudios que apoyan que más temprano se inicie el tratamiento, esa persona tendrá mejores condiciones de vida. Este es el esquema que se debe iniciar. Con que uno debe iniciar teniendo COVID, anticipavinas, evidencia, tenemos, tienen una sola tableta. Había otros esquemas anteriormente, pero por las reacciones adversas que se presentaron se dejaron de usar, como la silurina que producía anemia, se dejó de usar como primera línea, ahora como alternativo, ¿no? Bien, y hay diferentes esquemas, ¿no? Esquemas alternativos, ¿no? Basados en los medicamentos que ahí vemos. Ahora, si una persona ha fracasado el tratamiento retroviral, la primera causa de fracaso, de resistencia al tratamiento de primera línea, es la mala adherencia. O sea, que una persona no tome los medicamentos en dosis, ¿no?, adecuadas, ni tampoco en los tiempos adecuados. O sea, por ejemplo, que en el mes deje de tomar, ¿no?, 1 o 2 veces por semana, ¿no?, que deje de tomar 5 o 10 veces en el mes. Entonces eso ya va creando resistencia. El medicamento es todos los días y de por vida, sin olvidarse. Si ya se olvida alguno que otro y es recurrente, entonces puede crear ya resistencia. Y al final tenemos que hacer una probadita que se parece al antibiograma, ¿no?, para ver a cuál es resistente y a cuál es sensible. Y tenemos que armar un esquema de acuerdo a lo que nos arroja acá el genotipo, ¿no? El genotipo es una prueba para ver la resistencia, ¿no?, a los medicamentos antirretrovirales. Nos mide si hay mutaciones que son relacionadas con resistencia. De acuerdo a esto se arma un esquema, ¿no? Tenemos diferentes también tipos de fármacos que también, como cualquier otro medicamento, tienen algunas reacciones adversas. La gran mayoría los tolera. Un 7% hacen alguna reacción adversa, pero la mayoría son leves, ¿no? Tenemos acá, según la familia, ¿no?, las reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, rash, como el Favirenz, ¿no? Tenemos anemia, con el opinavir que también usamos frecuentemente, gastritis, hipodistrofes. ¿Qué factores contribuyeron a que el paciente acuda al servicio de salud en la fase tardía de la enfermedad? ¿Qué dicen? ¿Por qué este paciente llegó a una fase tardía? A ver, ya para terminar, ¿qué dicen? Bueno, ignorancia, si sabemos que no estuvo informado, ¿no? ¿Y por qué no estuvo informado? ¿De qué depende? ¿Del sistema de salud o del paciente? También depende del sistema de salud, ¿no?, que no esté llegando a sus pacientes para que se descarten, ¿no?, su gran prueba de descarte, ¿no? La información, la comunicación también hacia los pacientes. Muchos de ellos no están informados de que existen pruebas para descarte de VIH también, ¿no? Promoción, prevención, así es. Bueno, vamos a sacar a 3 personas que están durmiendo, ¿verdad? Ana Huarcaya, Ana Huarcaya. Hola, Ana. Ana Huarcaya. ¿Se encuentra o no se encuentra? Hola. Ana Huarcaya. Está hablando, pero no se escucha.
Vamos a estar por acá. Lorena Céspedes. ¿Se encuentra Lorena Céspedes? Lorena Céspedes. Sí, doctor. ¿Por qué este paciente llegó en forma tardía? ¿Qué factores contribuyeron? El paciente acude al servicio de salud ya de forma tardía con su toxoplasma y va a quedar con secuela. El paciente queda con secuela, ¿no? Muerto de neuronas, va a estar con algún déficit motor, va a necesitar mucha terapia física, rehabilitación. ¿Qué dices? No, creo que hay varios factores que implican, uno sobre todo tal vez sea el desconocimiento. Claro, Otro también puede ser el tema de, pues, los recursos económicos, él no contaba, o tal vez la vergüenza, muchos de ellos sienten mucha vergüenza. Yo creo que es el desconocimiento, porque a veces hay personas que se dejan simplemente una lesión y piensan que es algo simple, pero al dejarlo mucho tiempo se hace mucho más grave y ellos, cuando ya ven que la lesión es mucho más grave, recién acuden porque presienten que tal vez sea algo peor, pero la mayoría de personas, sobre todo que no tienen, tienen bajos recursos, simplemente dejan que una lesión siga hasta que sienten que está peor para recién ir o acudir a un centro de salud. ¿no? Uno por desconocimiento, no saben que existe una prueba, de repente no se hace la prueba. Otro por miedo, ¿no? Tienen miedo de hacerse la prueba, muchos de ellos. Y lo otro es que ya se han hecho la prueba, sabe que tienen, ¿no?, un diagnóstico, pero no acuden, como dice su compañero, los beneficios por vergüenza. ¿No? Uno de ellos, ¿no? ¿Qué dice Luz del Rosario? Luz del Rosario. Luz del Rosario, ¿se encuentra? Luz del Rosario. Hola. ¿Están faltando? Renato Domínguez. Renato Domínguez. Renato. Creo que vamos a poner faltas, ¿no? Doctor, ¿Sí? ¿Apellido? Luz del buenas Rosario. tardes. ¿Y qué opinas? ¿Por qué el paciente acude ya en esas condiciones para su tratamiento? Si ya tenemos targa disponible, es en esta época ya posible que una persona llegue ya en esas condiciones en la era targa, ¿no? Y como dice el compañero, de repente el costo, pero no creo que sea el costo porque el tratamiento es gratuito. ¿Qué dices? Bueno, creo que un gran factor que hace que las personas no acudan al servicio de la salud es la falta de educación, a veces la Conocimiento. ignorancia y el miedo también. De ahí. Bien, vamos con otra persona para terminar. A ver, Ballena Rojas. Ballena Rojas. Ballena Rojas. Ballena. Presente, doctor. Y ya han dicho sus compañeras que bueno, hay un factor dependiente del paciente. Y un factor dependiente del sistema de salud, ¿cuál sería? Sobre todo sería eso, la de no hacer programas de educación. Ya, promoción y prevención de la salud. No promocionar, no informar a la población que hay pruebas para descarte, ¿no? No promocionar esas pruebas rápidas, ¿no? A veces hay también desabastecimiento de medicamentos, ¿no? Pero muy rara vez que falten estos medicamentos, ¿no? Si falta uno, hay una alternativa. ¿Puede ser falta de apoyo psicológico, doctor? Bueno, sí, también. ¿Sí? Muchos de estos pacientes, como dice su compañero, la psicología es importante, ¿no? El manejo de esos pacientes es un manejo integral, no solo hecho por el médico. De tipo multidisciplinar también hay un psicólogo, un nutricionista, personal de enfermería, obstetricia, y diferentes profesionales de salud que también apoyan a los pacientes, ya que es un tratamiento
que se toma de por vida, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre un apoyo psicológico, emocional, informar a cada momento a los pacientes que acuden a recibir tratamiento de autoridad. ¿Sí? Bien. El acceso, me dicen algunos, el acceso a los establecimientos de salud, sí, hay personas que viven muy lejos, ¿no? Pero ahora ya se trata de que esto se centralice para que las personas tengan un mejor acceso al tratamiento. Bien, seguimos. Uno de cada 3 personas con VIH en América Latina y el Caribe no saben que lo tienen, ¿no? Y esos que no saben que lo tienen, acuden a la vida social, ¿no? Van a discotecas, tienen relaciones sexuales, pero ellos no saben que tienen el VIH y andan transmitiendo por el virus, ¿no? Por eso es que es importante ofrecer la prueba de VIH en los servicios médicos, en espacios que frecuentan las poblaciones claves que hemos conversado. ¿Sí? Y cuando uno se hace la prueba, también te dan una pequeña consejería acerca de los cuidados, de la protección que deben tener las personas, ¿no? Y también se aporta con preservativos, ¿no? Dispensa con preservativos. Bien, vamos. ¿Cómo saber si es portador del VIH? Haciéndose la prueba, ¿no? Prueba de detección de anticuerpos. La prevención, ¿sí? ¿No? Conocimiento de medios de transmisión, medidas para impedir transmisión de virus, control de sangre, hemoderivados. No existe una vacuna disponible, hay 2 estudios todavía en Europa, pero aún todavía están en investigación. Hay varias vacunas que han fracasado por la constante mutación de este virus, tiene mucha mutación. Cuando se copia, comete muchos errores, es por esto que la vacuna ya quedó inservible. Y la mejor prevención es la terapia antirretroviral de alta eficacia o de gran actividad. Y el uso del preservativo, ¿no? El uso del preservativo también es importante en las personas con... Ojo que las personas que estén también recibiendo terapia antirretroviral también deben tener relaciones protegidas, ¿no? Con preservativo, ¿no? Porque hay personas que son resistentes al tratamiento y eso también lo pueden transmitir a una persona que toma carga y es sensible. Pues que también aconsejamos que debe también protegerse, ¿ya? Y además que se protegen contra otras enfermedades de transmisión sexual, como 50 enfermedades de transmisión sexual que se pueden prevenir mediante el uso del preservativo. Bien, en conclusión, la epidemia está afectando a la población más joven, más pobre, las ciudades más densamente pobladas. Hay 3 formas de transmisión, pero la principal es la vía sexual. Las enfermedades oportunistas constituyen aún un grave problema de salud en las personas que viven con el VIH-Sida, de reciente diagnóstico, que desconocen su condición de peso, o sea, que nunca se han hecho la prueba. Toda persona con VIH, independientemente de su CD4 paraviral, debe iniciar carga en el menor tiempo posible. Bien, ahora la fuente de información. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro, nada claro. Bien, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos el otro miércoles con otra clase. Mañana práctica con mi grupo. Nos vemos, cuídense, no bajen la guardia. Gracias, doctor. Doctor. ¿No?